Bueno, ahora muy buenos días. Gracias por la asistencia. Eh, es grato encontrarnos en esta tercera conferencia de su curso de alimentación bovina. De verdad que ha sido un curso bastante intenso, ha sido un curso intenso en la medida en la que ha sido una asidua participación y he visto bastante compromiso de ustedes los aprendices. He tenido bastantes consultas, estamos hablando continuamente y eso es muy positivo. Así que, hombre, para mí como instructor es muy grato estar aquí en esta formación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Ustedes saben que el tiempo aquí es limitado. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Sin embargo, si ustedes saben si el tiempo nos llega a faltar, entonces les estoy escribiendo ahí mi número. Ese es mi número personal. Eh, Ahí se pueden comunicar conmigo, o bien me pueden escribir, o bien me pueden llamar. Eh, sí les agradezco que pues, me escriban en horas así hábiles. Si hay veces que me escriben después de las 6 de la tarde, yo les respondo al otro día. Eso sí, fijo, yo les estoy respondiendo, así que muy atentos. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que surja. Igual al finalizar esta conferencia vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes. Sin embargo, si no nos alcanza el tiempo y ustedes quieren una atención mucho más personalizada, pues ahí está mi número telefónico y se comunican conmigo. Recuerden que ese teléfono tiene cuenta de WhatsApp y Telegram, así que me pueden escribir como a ustedes se les facilite más. Esta es lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos un tema dentro de la ganadería bien interesante, que es la conservación de forrajes y los bloques nutricionales, entendidos como suplementación animal. Entonces, bueno, sin más, vamos a, a trabajar. Para esta semana tenemos dos actividades. Dos actividades que, aquí está. Para esta semana 3 tenemos dos actividades a trabajar. Una es una actividad interactiva, bloques nutricionales, que pues exige que de alguna manera pues estemos muy atentos a que nuestro equipo de cómputo en el que vamos a trabajar cuente con todos los software requeridos. Eso es facilito. Miramos aquí en esta porción izquierda de la pantalla, ingresando a la plataforma territorio, en el contenido del curso, ustedes van a encontrar que les sale proyecto y después de que les sale proyecto, pues van a ingresar aquí actividad 3 y en la parte final van a encontrar esta carpetica, software de curso. Ahí pueden ustedes instalar los software que les hace falta o también actualizarlos. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que las actividades interactivas corran sin problema. Pues como les decía, para esta semana tenemos estas dos actividades, actividad interactiva, bloques nutricionales, y tenemos la evidencia, presentación de preparar ensilajes como método de conservación de alimentos para la alimentación bovina. Es una presentación en PowerPoint, es una presentación en PDF, es una presentación. Entonces les agradezco encarecidamente de que pues vamos a hacer como taller una presentación. Por favor, no es sencillamente que yo encontré mi taller, lo escribo en la cajita de comentarios y lo compartí ya. No, aquí hay que hacer una presentación. Entonces hay que estar muy atentos y muy pendientes a eso. En referencia, pues para usar eso, tenemos el material de esta semana, como les decía. El SENA tiene a bien un material de formación muy bien estructurado, es un material fácil de leer, fácil de entender en un lenguaje muy dinámico y que fácilmente nosotros lo podemos hacer. Mi invitación es que si la pueden, esa cartilla, si la pueden descargar y la pueden guardar, si la pueden imprimir, los 4 módulos que tenemos en este programa de formación, como material de consulta es espectacular, porque viene en un lenguaje bien fácil y es
como todas las cartillas del SENA, de una manera muy, digamos que asentada en el ámbito laboral para que nosotros la apliquemos sin ningún inconveniente. Como les dije entonces, tenemos esta semana una de las evidencias, es esta la evidencia de los bloques nutricionales. Entonces, es una evidencia interactiva, es una evidencia tipo SCORM. Y para ello, pues como yo les dije anteriormente en la diapositiva, en la primera diapositiva, hay que descargar estos software. Hay que descargarlos. Si ya los tienen descargados, hombre, pues revisen si están actualizados. Esta evidencia sí demora un poquito en cargar porque tiene la particularidad de que pues es un poquito pesada. Entonces, sencillamente le dan clic ahí en ver SCORM y puede que se les demore, no siempre, también depende de la velocidad del equipo, pero en algunos equipos demora en cargar. Entonces, cualquier cosa, esta tiene, para que la presenten, tiene intentos múltiples, así que si tienen, si no le fue bien la primera, la pueden presentar varias veces. Si alguna cosa, tienen algún inconveniente ya fuera de lo común, fuera de lo común es que no les carga la multimedia, que le dan clic a un lado y le sale otra cosa, que ustedes creen que la respuesta está correcta, pero le sale incorrecta, de que no corre, de que se queda bloqueada, de que se queda parada, pues me avisan. Ellas sí al finalizar, cuando ya finalizan la actividad, se les queda parada, obviamente, porque ya acabaron la actividad. Ella no se cierra automáticamente. Es algo que tiene la plataforma Territorium y hay que tenerlo muy atentos a eso. Así que, pues si tienen algún inconveniente, alguna duda con esto, por favor, comuníquense conmigo para tratar de solucionar eh, lo más pronto posible y de que ustedes puedan presentar su evidencia sin ningún contratiempo. La otra evidencia que tenemos para esta semana es preparar ensilajes como método de conservación de alimentos. Por favor, cuando ingresemos aquí, descarguemos las instrucciones de la evidencia. Las instrucciones las descargan aquí, en esta parte. Cuando empiezan a navegar en evidencia, ustedes van a encontrar donde dice dar clic para ver las instrucciones de la evidencia. Las evidencias, las instrucciones son estas, que sencillamente lo que les dice es realizar una presentación en la cual exponga la elaboración de un método de ensilaje en bolsa. Ojo, esto, ¿qué es lo que se requiere? Que en la medida en la que nosotros pudiésemos tener o presenciar un ensilaje, bueno, la verdad es que les comento algo. En esta época del año, en la inmensa mayoría de las regiones del país con dificultad, vamos a encontrar alguien haciendo ensilaje, porque pues esta época es la época en la que el ensilaje se consume, no en la que se prepara. Sin embargo, si ustedes tienen alguna, digamos que, evidencia fotográfica, por decir alguna manera, o alguna presentación fotográfica que sea, que les ayude a, a ambientar, digámoslo de alguna manera, la presentación, pues hombre, presentémosla, pongámoslas ahí que sea muy interesante. Si no, ojo, eh, pues sencillamente tomen fotos de internet, descarguen fotos sencillamente con el fin de ambientar esa evidencia. Así que muy pendientes, por favor. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí nos ponen un caso, el método de ensilaje para alimentar un lote de ganado de 10 novillos de ceba con un peso promedio de 310 kilogramos. En promedio, un animal consume aproximadamente 10 kilos de silo diariamente. Sin embargo, aquí lo que buscamos, pues esto es un caso en el que nos ponen para trabajar. Sin embargo, pues si ustedes, mm, como les digo, tienen esto hecho de otra manera, es decir, si ustedes hicieron una hectárea de silo, una hectárea de maíz para ensilar, pueden decirlo sin problema. Lo importante es que se haga la presentación. Ahora, sí hay que tener en cuenta que indicar los factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un ensilaje. ¿Cuáles son los factores?
materiales y equipos necesarios, así como las características ambientales de la zona. Ojo, porque eso lo vamos a trabajar ahorita en la charla técnica. De acuerdo a lo que vemos en la charla técnica es lo que vamos a poner en la presentación. Sí clave, importante, que trabajemos con maíz. Entonces lo vimos en la presentación pasada, lo vimos en la conferencia pasada, la importancia del maíz en la ganadería. Después, los métodos de ensilaje, los que podemos utilizar, si bien los podemos enunciar, pero para este caso en especial vamos a utilizar estilo en bolsa, recuerden. Y obviamente los materiales alusivos a este proceso. Les recuerdo también que por favor el documento lo pueden subir a la plataforma y es más, lo deben subir a la plataforma. Porque está ocurriendo algo, es que muchas personas pues no tienen el manejo o la destreza y lo que hacen es copiar la evidencia y mandármela a mi correo electrónico personal, al correo de la plataforma. De hecho, me lo han mandado al WhatsApp, el taller. Y pues les comunico que cuando me lo envían digamos que a esos puntos, pues yo sí veo que lo hicieron, pero desafortunadamente no les puedo asignar una calificación, porque en el libro de calificaciones debe haber un documento o algo que soporte la calificación que les estoy dando. Si me lo envían a mi correo electrónico, pues yo vi la evidencia, pero no les puedo asignar la calificación porque resulta de que el libro me exige que ustedes suban un documento para poderles hacer la calificación y la retroalimentación del mismo. Así que por favor, les agradezco que suban la evidencia. Si tienen inconvenientes en esto, comuníquense conmigo. Yo tengo un tutorial en video para pues enviárselos el paso a paso de cómo se envían las evidencias. Entonces, si tienen alguna duda, escríbanme a mi correo electrónico, yo ahí les compartiré el video. Ahí está, en el chat, mi correo electrónico. Ahí me pueden escribir, ahí me pueden enviar. De decirme, profesor o Jorge, como ustedes ayer les parezca, mira, necesito el video tutorial de cómo subir las evidencias de manera puntual. Entonces, yo con todo el gusto les respondo ahí, les envío el videito. Entonces, por favor, para que seamos más diligentes en esto y después no me van a decir, oiga, profe, yo le entregué la evidencia y yo le digo, sí, usted me la envió al correo, pero es que yo necesito que esa evidencia quede en el libro de calificaciones. Así que vamos a hablar eso puntualmente para que estemos ahí pendientes. Bueno, sin más, vamos a entrar ya a la charla técnica de esta semana, donde, como les dije, el tema que tenemos es conservación y suministro de alimentos. ¿Por qué conservamos el forraje? El forraje se debe conservar porque no todas las veces vamos a tener disponibilidad de forraje en nuestros potreros. Pero el suministro, como lo vimos en la primera diapositiva, sí debe, en la primera conferencia, perdón, cuando hablamos del sistema digestivo del rumiante, sí es necesario suministrar la cantidad diaria independientemente la cantidad diaria de forraje independientemente que haya o no forraje en el potrero. Entonces es importante, ojo, que nosotros tengamos muy claramente que el suministro de forraje para que nuestros animales productivamente se mantengan y la sostenibilidad financiera del hato sea estable durante todo el año, el suministro de forraje debe ser continuo. Si bien ello implica que no todo el año hay forraje en nuestros potreros, necesariamente sabemos que hay una época en la que el forraje está en bonanza, abunda. Y cuando el forraje está en bonanza y abunda, pues podemos nosotros utilizar diversas técnicas para que esa bonanza se mantenga en la época en la cual el forraje del potrero está escaso. Esas técnicas son la conservación de los forrajes, que lo que hacemos es almacenarlo
para que pueda ser suministrado en la época que éste escasee. Ahora, esa conservación existen varias técnicas. Las más utilizadas son el ensilaje, el enolaje, y aquí no está, pero también está la enificación. Es importante tener en cuenta que cada uno de ellos tiene un fundamento, un principio técnico que lo permite para ejecutarse. Hay condiciones propias de ellos mismos que te exigen maquinarias, equipos y algún grado de preparación. El almacenamiento debe ser clave porque en el caso del ensilaje, por ejemplo, debe estar sujeto a condiciones de anaerobiosis, que ahorita les voy a explicar qué significa eso, es alejado del oxígeno, y las condiciones propias de elaboración, el paso a paso, cómo debe ser para hacerlo que quede un producto de excelente calidad y un alimento de alto valor nutricional. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no todos los nutrientes de los que hablamos en la primera semana se encuentran disponibles en el forraje. De ahí que es importante que esos nutrientes que me hacen falta, yo los puedo estar suplementando, los puedo estar administrando por otra vía. Para ello, entonces existen suplementos a la alimentación que, como les dije, pues la finalidad es cubrir eh, digamos que los requerimientos que todavía el forraje todavía no alcanzaría digámoslo, que a cubrir. Ahora, también encontramos suplementos. Nosotros tenemos suplementos disponibles de tipo fibroso, los residuos de cosecha, los energéticos. Una de ellas, la miel de purga, la melaza, aunque existen otros suplementos energéticos de mucho más impacto. Los proteicos, recuerden que nuestros bovinos, ellos al ser rumiantes, ellos lo que hacen es tomar la porción nitrogenada del alimento y convertirla en proteína. Entonces nosotros podemos administrar nitrógeno no proteico a los bovinos y ellos lo transformarían en proteína. ¿Cuál es ese nitrógeno no proteico? La urea, por ejemplo, puede ser suministrada entendiendo, sí, pues que condiciones mal dosificadas pueden generar intoxicación y puede implicar, pues, si se maneja mal, hasta comprometida la integridad física del animal, es decir, puede fallecer, entonces tenemos que estar muy atentos con eso. Entonces, también en algunas zonas suministran los residuos de la avicultura, como la pollinaza, ojo, pollinaza, que es, digamos, lo que el guano, el excremento del pollo de engorde, que está por un lapso de 45 días más o menos es correcto, José Julián, ya iba para allá. eh, ya iba a hablar de las sales. Y precisamente los vitamínicos es donde nosotros utilizamos sales mineralizadas, donde, ojo, no solamente aplicamos, suministramos, hacemos un suplemento de vitaminas, sino también los minerales que necesitamos. Sabemos que los bovinos y sobre todo las hembras y las que están en condiciones de producción de leche tienen un metabolismo muy alto y ese metabolismo implica una necesidad gigantesca de minerales, los cuales no se suministran directamente del forraje. El forraje los toma directamente del suelo. Sin embargo, entonces es necesario que estos requerimientos metabólicos sean suplidos, entonces suministramos las famosas sales minerales. Las sales minerales, pues es sencillamente una suplementación mineral de los que hacen falta, calcio, fósforo, elementos menores como zinc, cobre, selenio, molibdeno, cromo, bueno, en todas esas medidas. Es importante tener en cuenta de que se llama sal porque obviamente pues tiene una condición de cloro y sodio ahí, eh, que tiene un factor, digamos, que saborizante. Es por eso que la sal debe ser mineralizada, que le debemos suministrar a los animales. No necesariamente sal blanca, porque es que en muchas ganaderías la sal que dan es sal blanca. Y si se da sal blanca, la misma sal que nosotros utilizamos en la cocina, bueno, eso es sal sin refinar,
sal gruesa que le llaman, lo que estamos suministrando es cloro y sodio. Y las medidas, pues, de requerimientos no quedarían suplidas en su totalidad. Entonces, es importante tener en cuenta esto y saber que las sales, pues, tienen un papel también determinante dentro de la suplementación. Existen también otras alternativas de suplementación como los bloques que son, como su nombre lo dice, bloques, ladrillos, que tienen funcionalidad nutricional, es decir, pueden aportar cualquiera de los nutrientes que estamos hablando, energía, proteína, fibra, eh, o también pueden aportar minerales, como lo aplican las sales. Existen los bloques terapéuticos que vamos a tratar un poquito de ellos, que son en la medida en la que el animal está expuesto a cargas parasitarias grandes, entonces es importante tener en cuenta eso. Y los bloques multinutricionales, que pues son bloques que aportan nutrientes, aportan minerales y en alguna medida también aportan algún valor terapéutico. Importante tener en cuenta eso porque a la hora de construirlo, pues lo podemos hacer. Entonces, hablando un poquito más de cada uno de estas técnicas, la conservación de forrajes per se, o sea, en sí, lo que implica es el almacenamiento del forraje en la época de bonanza con el fin de ser suministrado en la época que éste escasea. La principal función de la conservación de forrajes es mantener la integridad nutricional del alimento. Es decir, que cuando le vamos a suministrar al bovino el alimento disponible que tenemos, pues debe mantener todas sus características de energía, proteína intactas, de manera de que el animal verdaderamente se alimente. Inicialmente vamos a hablar del ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? Pues el ensilaje es la conservación, ojo, anaerobia, quiere decir lejos del oxígeno. Soy malo para escribir con esto, pero bueno. Lejos del oxígeno, es decir, que todo lo que vamos a conservar no debe tener presencia de oxígeno para que se genere una fermentación láctica. Esa fermentación láctica lo que va a hacer es que el forraje digamos lo que se comporta de una manera tal de que no se degrade, no se dañe. Y a la hora de suministrarle, pues el animal va a consumir un alimento de muy buena calidad. Entonces, en principio, el ensilaje lo que va a hacer es administrar conservar una masa nutricional o una masa forrajera lejos del oxígeno. Independientemente la técnica del ensilaje, todas se deben fundamentar en el mismo principio, lejos del oxígeno. En eso entonces existen varios mecanismos de ensilaje disponibles. En la primera lámina, aquí en la parte superior izquierda, vemos un silo de búnker, que es sencillamente unas paredes. Estas paredes las cubrimos con un plástico. El plástico tiene la particularidad de que es aislante, no permite de que salga el oxígeno y vamos administrando la masa forrajera. Vamos aplicando el forraje y él pues sencillamente lo vamos compactando de alguna manera, bien sea con una máquina o de manera manual. ¿Cómo es de manera manual? Bueno, en algunas partes hacen un instrumento que es una tabla y le ponen una especie así como la pala que vemos aquí que tiene eh, el señor de la diapositiva, pero le ponen una tabla así de esta manera, que lo que hace es servir para apisonar. En algunas otras partes lo que hacen es tomar un tanque de esos de 55 galones, bien sea plástico o metálico, y lo llenan de agua o lo llenan de arena y sirve como aplanadora, o sea, como vidrocompactador. ¿Cómo se hace? Pues se pone una capa de forraje y se compacta. En algunas partes se utiliza la melaza como aditivo. Este aditivo, aparte de aportar un buen sabor, porque el animal se va a hacer mucho más palatable el silo, esos azúcares van a permitir que la fermentación láctica sea mucho más eficiente y por tanto la conservación va a ser más positiva. Este es el silo de búnker. Recuerden que en principio lo que hacemos es almacenarlo de manera de que se nos conserve lejos del oxígeno. El otro silo, el más usado, que es el que tenemos aquí en la parte inferior izquierda,
es el silo de montón, que es sencillamente una bolsa. Nosotros utilizamos aproximadamente la bolsa negra calibre 6 o calibre 5. Lo que hacemos es extenderla en el piso, ojo, tener muy presente de que debajo no debe haber ningún material punzante que vaya a romper la bolsa y vaya a permitir la entrada de oxígeno, porque obviamente si entró el oxígeno, pues se nos dañó la masa forrajera. Entonces, en principio es lo mismo. Hacemos la misma cuestión que les expliqué en el silo de búnker. Sencillamente vamos depositando por capas y vamos compactando con el fin de que el silo pues vaya sacando la mayor cantidad de oxígeno disponible. Ya cuando se compactó bien, pues sencillamente se arropa y se mantiene en un sitio lejos del oxígeno. El otro tipo de silo que se usa es el silo de trinchera, que en principio funciona lo mismo, pero este silo de trinchera, pues lo que se hace es un hueco en el piso, como una trinchera, y pues se forra en el plástico y se hace en la misma medida. El silo de trinchera tiene una particularidad y, ojo, hay que tener muy en cuenta que pues ellos expelen algún tipo de gases como el metano, que son tóxicos. Entonces hay que tener muy en cuenta de que estos hilos pues tienen la particularidad que la toxicidad, como es tan alta, eh, no es bueno recibir esos gases de primera cuando lo destapamos. Entonces hay que tener muy en cuenta, y el silo de trinchera tiene la particularidad de que como está bajo tierra, está y tiene pues unas características propias de presión. Entonces los gases salen disparados. Entonces no es bueno que el operario que vaya a operar, que vaya, valga la redundancia, que vaya a sacar el silo, eh, recibe esos gases porque son altamente tóxicos. Una de las técnicas más usadas es el que estoy aquí señalando en la parte superior derecha, es el silo de bolsa. Es el que más se usa, es el que más encontramos nosotros disponible. Pues sencillamente es la bolsa calibre 6 también. Esta bolsa calibre 6 en principio es lo mismo, lo que hacemos es compactarla. Aquí podemos utilizar también un palo para apisionar, pero pues cabe el riesgo de que en algunas se nos vaya y la rompamos. En algunas también utilizamos eh, se puede aprovechar como combustible para cocinar en la finca. Bueno, sí, en la medida en la que si lo utilizáramos como gestor. Los cargamantes. Qué pena. Voy a desconectar el micrófono para que alguna cosa, las preguntas, por favor, pues me interrumpen si me la dicen, pero me levantan la manito o me avisan, ¿vale? Ok, para que estemos pendientes. Bueno, el metano se usa en la medida en la que tengamos un biodigestor disponible. En el cuestión del silo ya es un poquito diferente, porque pues este sí debe estar en condiciones herméticas totalmente. Entonces, en esta medida en la que podamos utilizar esto, pues lo podemos aprovechar al máximo. Existe el otro silo, que es el silo en canecas de estas de 55, 45, 55 galones, creo, las blancas, las azules, que funcionan muy bien. Así que hay que tener en cuenta eso. Bueno, las ventajas de un silo, obviamente, pues ya les estaba hablando de que pues tenemos un forraje disponible, tenemos que los carbohidratos se pueden transformar fácilmente, los puede absorber el animal, la productividad de la finca pues no tanto aumenta, se puede mantener. Recuerden que en la época de sequía, por baja alimentación, los animales pierden productividad y obviamente pues los ingresos de la finca se ven afectados. Y obviamente pues los costos que vamos a tener van a ser menos porque no tenemos que comprar alimentos concentrados para mantenerlos, sino podemos producirlos directamente en la finca. ¿Qué desventajas tenemos? Pues hombre, se requiere tener un forraje pues ideal. Básicamente se puede ensilar lo que ustedes quieran. Sin embargo, cuando les hablamos de forraje apropiado es que nutricionalmente sea significante. Quiere decir de que el animal lo aproveche muy bien. Si tenemos, el silo se puede hacer de manera manual. Sin embargo, cuando tenemos grandes cantidades de silo es importante tener maquinaria disponible. En la inmensa mayoría de las regiones hay bancos de maquinaria para ensilaje que se alquilan y funcionan muy bien. Y pues quiere tiempo,
y pues también es importante que vamos a tener que utilizar algunos aditivos. En esta tabla que la encuentran ustedes en la cartilla, vemos las condiciones de un silo de las condiciones de un silo, teniendo la calidad excelente a una calidad mala. Esas características pues son características organolépticas de color, olor, textura y humedad, siendo ellas las de un silo excelente con color verde aceituna y las más malas con un color carmelita negro. El olor es un olor agradable, mientras que del silo malo es un olor putrefacto. La humedad, y este es el más importante para nosotros saber, que es que lo tomamos con las manos, lo prisionamos, lo comprimimos y las manos no quedan húmedas, quedan secas. Mientras que un silo de mala calidad es un silo que cuando lo apretamos destila un líquido y ese líquido pues obviamente es un líquido que no tiene una característica agradable. Esta es la técnica, digamos, que campo, la que me permite conocer cuando un silo es bueno. Entre más seca me deje la mano, mejor calidad tiene el silo. Entonces, esas son las características. Ahora, la enificación o la producción de heno, miren, si se nos acaba el tiempo, volvemos a ingresar a la presentación, ¿vale? El heno tiene la particularidad de que lo que es forraje, sencillamente que se corta antes de la prefloración, es decir, antes de que espigue, y se deja que se seque. No se corta después de la prefloración, porque si se corta después de la prefloración, la cantidad de fibra va a ser mucho más alta y el contenido nutricional va a ser menor. Entonces, el forraje se corta y se va manteniendo, se va volteando con estas máquinas con el fin de que no se pudra y se deja secar, que pierda hasta el 80% de la humedad posible. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues sencillamente lo estamos viendo en el potrero hasta que ya vaya tomando esta tonalidad amarillenta. No es paja seca, es alimento deshidratado. Después de que ya se dejó el tiempo, se dejó deshidratar y ya tomó esta tonalidad, pues se arma en fardos. Existen los fardos cuadrados y existen los fardos cilíndricos. Para esto hay un pequeño cuello de botella que si bien se pueden hacer manual, el proceso te exigiría muchas horas hombre y implica pues un costo más alto. Es importante tener disponible la maquinaria para que haga los fardos. Una enfardadora como la que vemos aquí, pues haría el proceso mucho más eficiente y mucho más económico. También en la inmensa mayoría de las regiones estos procesos los podemos alquilar. Bueno, aquí hay una diapositiva en la que les explica que más o menos se debe deshidratar. Aquí dice del 15 al 25, más o menos, que es la cantidad de agua que le debe quedar al forraje aproximadamente. Bueno, otra técnica y también bien usada es el enolaje. El enolaje es un estadio intermedio entre la enificación y el ensilaje, que lo que hace es, en principio igual, se corta el forraje en la prefloración y se almacena, no cuando pierde 50, sino cuando todavía esté en alguna medida, todavía no tome la tonalidad amarillenta, sino que más o menos esté manteniendo el verde. Eso quiere decir que más o menos ha perdido el 50% del agua disponible que tiene y entonces se almacena. La técnica de enolaje necesariamente implica el uso de esta máquina. Esta máquina es la encintadora, que lo que hace es almacenar el fardo de enolaje en un material aislado, para que pues genere también una conservación de alguna manera anaerobia, pero pues no en la medida tan eficiente como en el ensilaje, sino en una medida media, pero pues que se conserven también de alguna manera muchas vitaminas que se pierden y algunos minerales que se pierden cuando el forraje se deshidrata al 100%. Esta técnica pues sí necesariamente implica el uso de la maquinaria y es puntual para eso. Bueno, ya hablando un poquito de suplementación, como les dije inicialmente, tenemos la suplementación mineral, que son las sales minerales, la suplementación energética,
que es cuando suministramos algún alimento rico en energía, en carbohidratos. Tenemos la melaza, tenemos los forrajes ricos en energía, como la caña de azúcar, por ejemplo. Pero también existe pues no es nuevo, pero sí se viene usando hace rato, que es el glicerol. El glicerol es un aditivo altamente energético y de muy buen uso. Se consigue ya de manera comercial, en algunas casas en Antioquia se consigue muy fácilmente, y de verdad que es 5 o 6 veces más energético que, el, que la melaza y surte un efecto muy bueno. Y como les dije, la suplementación proteica que nosotros tenemos puede ser de nitrógeno no proteico como la urea o como las polinasas. Estas, pues las polinasas, y no quiero hablar de ellas mucho porque pues tiene algunas restricciones del ICA, sin embargo son muy buenas. De que esté restringido no quiere decir de que no sean buenas, pues no se usan o tiene la restricción en la medida en la que genera algunos efectos negativos en la salud de los animales. Sin embargo, si se trabaja bien, puede funcionar bien. Otro efecto también que tenemos son los bloques nutricionales. Aquí vemos un procedimiento de cómo hacer un bloque nutricional eficientemente. Utilizamos melaza, urea, sales mineralizadas y todos estos elementos los mezclamos de manera que quede como un bloque. La característica propia es que la mezcla sea homogénea, que quede como una masa. Para ello vamos a utilizar un elemento compactante, que bien sea cal o en alguna medida cemento. Yo personalmente uso el cemento. ¿Cemento de construcción? Sí, cemento de construcción. ¿Que afecta a los animales? No, no afecta a los animales. Y funciona de una manera excelente. La particularidad del bloque nutricional es que quede con unas características compactas, que quede eficientemente como un ladrillo. Si a ustedes les parece y quieren tener fórmulas de bloques, me escriben al correo electrónico que les compartí hace algunos minutos y me dicen, profe, estoy interesado en algunas fórmulas de bloques nutricionales y yo tengo aquí unas que hemos hecho eh, ya con alguna experiencia para diversas etapas de crecimiento y funcionan muy bien. Esos bloques que pues hemos hecho funcionan y han tenido pues una experiencia bien grata, que funcionan muy bien. Ahora, ¿qué otros bloques existen? Los bloques minerales, que están compuestos por minerales. Estos bloques los conseguimos fácilmente en el comercio porque pues, aportan en minerales y se consiguen fácilmente. Y los bloques terapéuticos, que es cuando pues, necesitamos desparasitar los animales puntualmente. Recuerden algo, que si se nos acaba el tiempo, volvemos a ingresar, ¿ok? Para seguir, por favor. Así que muy atentos a eso. Los bloques terapéuticos pues tienen una función necesariamente sanitaria. Y lo que implica pues es que para estar suministrando puntualmente forrajes, desparasitantes, lo que ello implica, estar recogiendo el animal, estando encorralándolo,